Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo de trabajo es Silvia Venner Smith, quien a continuación también se presentará, y mi nombre es Pamela Newell. La actividad que vamos a presentar hoy es el mapa mental correspondiente para la primera entrega de la asignatura Fundamentos Teóricos de los Derechos Humanos. En este mapa mental trajimos cómo nos han orientado de la actividad, hablar sobre la evolución de los derechos humanos, los momentos históricos de los derechos humanos, y de las lecturas, de las 3 lecturas que teníamos que escoger, escogimos Carta Magna de 1215, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y sobre estos apartes que vamos a hacer nuestra presentación. Frente a la evolución de los derechos humanos encontramos las etapas históricas correspondientes a los orígenes filosóficos, que es la influencia del pensamiento clásico y religioso, de la Edad Media, que es donde se desarrolló ciertos derechos en documentos, por ejemplo la Carta Magna de 1215. Por otro lado encontramos la Edad Moderna, que es el reconocimiento de los derechos naturales en texto, o sea, ya escrito, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, sin incorporar el positivismo. Por otro lado, encontramos la consolidación en el siglo XX, que es la creación de los organismos internacionales, que es la Declaración Universal de los Derechos Universales, Declaración Universal de los Derechos en 1948, y la lucha contra la esclavitud y derechos humanitarios y protección de las minorías. Y para finalizar esta etapa histórica de los tiempos está la expansión contemporánea, que es la incorporación de nuevos derechos sociales, económicos y ambientales. Si encontramos algunos criterios como la dimensión histórica de los derechos humanos, que son un concepto histórico que evoluciona según las condiciones sociales. Está la fundamentación ética, que es basada en la dignidad humana. Está la relación con el poder. Los derechos fundamentales solamente se consolidan cuando son reconocidos por el poder soberano, y el derecho positivo. De las ideas centrales que encontramos y que nos llamó la atención, los derechos humanos son construcción histórica que refleja la evolución de la dignidad humana en el mundo moderno. Su desarrollo está condicionado por factores sociales, económicos, políticos y culturales, y la razón y la historia son inseparables en la fundamentación de los derechos humanos. Conceptos claves encontramos dignidad humana, derechos naturales, positivización, generalización, extensión y la internacionalización de los derechos, que van más allá de las fronteras nacionales. La compañera Silvia ahora hará su presentación. Bueno, compañeros, seguimos con nuestra exposición y vamos a hablar de los momentos históricos, pero tomamos esta referencia de la Carta Magna, donde se sentó las bases para el reconocimiento de los derechos y limitaciones del poder absoluto. Dentro de estos vamos a tomar como referencia los derechos del hombre, que ya contenía principios que protegen a ciertos individuos frente al abuso del poder.
Dentro de estas encontraremos también las características y el sujeto. Dentro de las características se reconocían derechos como la protección contra la detención arbitraria y acceso a la justicia. En cuanto a los sujetos, los varones nobles, quienes exigieron garantías frente al rey Juan Sin Tierra. Recuerden que Juan Sin Tierra se le dio ese nombre porque era la persona que tenía poder absoluto sobre las tierras en ese momento. Dentro de esas también vamos a hablar de los derechos humanos, que dentro de ellas en los momentos históricos se hace la declaración de los derechos humanos en 1948 y sigue vigente hasta la actualidad. Dentro de estas las características independientemente aplicable a todas las personas sin distinción de raza, y al sujeto toda la humanidad sin importar la nacionalidad y el género y la condición social. Estos derechos humanos, dentro de ellas se habla de etnia, distinción de etnia y religión. Dentro de los derechos fundamentales, podemos en este momento histórico, el siglo XVII y siglo XVIII marcaron una etapa importante donde la consolidación de los estados constitucionales y la creación de documentos como la petición de derechos de 1628, era el Bill of Rights, que era en 1689.